el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Stephanie Sotomayor. Es un gusto para mí y un privilegio poderles saludar este nuevo año. Gracias por acompañarnos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en este momento están acompañándonos. Gracias por estar aquí. Y en estos momentos me gustaría invitarlo a que me acompañe los próximos minutos en los que le compartiré un mensaje de esperanza titulado Reenfocando tus prioridades. ¿Listos? Iniciamos. 5 minutos de esperanza, conectados con Dios. Reenfocando tus prioridades es el tema que les compartiré el día de hoy. Y me gustaría compartirle cuál es el significado de la palabra prioridad. Prioridad significa cosa que se considera más importante que otra. Hablar de prioridades depende y varía de acuerdo a la persona. Si usted le pregunta a un joven cuál es su prioridad, tal vez ese joven le va a contestar: juntar dinero para comprar el auto de mis sueños o terminar la universidad. Si usted le pregunta a una ama de casa, a una mamá, la mamá tal vez le va a decir: mi prioridad son mis hijos, que tengan comida, que la casa esté limpia. Si usted le pregunta tal vez a un hombre de negocios, ese hombre le va a decir: ¿sabes qué? Mi prioridad es establecer nuevas estrategias para que mi empresa pueda hacer más dinero. Las prioridades varían de acuerdo a las personas. Pero sabe, el día de hoy quisiera hablarle de la mejor prioridad que debemos de tener en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es? Incluir a Dios en su vida. Que Él sea nuestra prioridad. Que Él sea lo más importante. Y tal vez usted diga: pero si yo ya asisto a una iglesia, yo ya sirvo a Dios. Sí, es muy importante asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque podemos compartir unos con otros. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo muy bonito poder congregarnos, pero yo no me refiero solamente a congregarse, a no solamente hacer un acto de presencia. ¿Sabe por qué? Porque el que usted vaya a una iglesia, eso no quiere decir que usted esté obedeciendo a Dios, que usted esté dependiendo de Él, que usted tenga una relación directa con Él. Escuché en alguna ocasión decir que no por dormir en la cochera te vas a convertir en automóvil. Es lo mismo para nosotros. No por asistir a una iglesia nos vamos a convertir en hijos de Dios. Esto es algo más profundo. El pasaje que leímos al principio dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí va la clave: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave para poder entrar al cielo. No se trata solamente de asistir cada domingo a la iglesia. No se trata solamente de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de que la pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22: sed hacedores de mi palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Me imagino que todos nosotros, iniciando este año, ya tenemos listas nuestras prioridades, tenemos sueños, tenemos metas. Pero si vamos a la palabra de Dios y meditamos en ella, usted se podrá dar cuenta que cualquiera que sea su meta, cualquiera que sea su deseo o su plan, si no tiene un buen cimiento, ese plan no se va a llevar a cabo. Si vamos a Mateo 7:22 y 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y dice Jesús: y yo les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. El que estemos envueltos en diversas actividades, el que ayudemos a las personas, el que hagamos obras de caridad, no quiere decir que estemos obedeciendo la voz de Dios. Por eso el día de hoy le comparto este tema, para que hagamos un examen de nuestra vida en Cristo. ¿Sabe? Jesús está más interesado en su actuar que en su hablar. Si vamos a Mateo 7:24 al 27, Jesús habla una parábola hablando acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es decir, no solamente escuchas la palabra de Dios, sino que la pones en práctica. Dice la palabra que lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ¿qué pasó? Esa casa no cayó
¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero si vamos al capítulo 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Fueron dos situaciones aparentemente iguales. Dos hombres construyen una casa. Pero ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro fue que uno aplicó la palabra, uno obedeció la palabra de Dios y otro no. Construir sobre la roca significa ser un discípulo atento que obedece a su maestro. Y la obediencia se convierte en el cimiento fuerte para resistir las tormentas de la vida. Edificar sobre la roca quiere decir que pongas a un lado tus pensamientos y le des cabida a los pensamientos de Dios, a los planes de Dios en tu vida. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Estos dos hombres que se mencionan en esa parábola aparentemente estaban en la misma situación. Ambos construyeron una casa, ambos pasaron por la misma situación. Dice que vinieron vientos y vinieron ríos, pero a uno de ellos no le pasó nada. ¿Por qué? Porque puso en práctica la palabra de Dios, puso en práctica lo que escuchó, y su fundamento estaba en la roca que es Cristo Jesús. Dice la palabra que vinieron lluvias, vinieron ríos y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aparentemente las vidas de estos dos hombres se veían iguales, pero ¿sabe dónde vino la diferencia? ¿Sabe dónde se mostró la diferencia? En la estructura, en su cimiento fuerte, cuando vinieron las tormentas. Cuando se presentó la prueba, ahí se pudo notar cómo estaba el cimiento de cada una de ellas. Y tal vez usted diga, ¿quién va a construir en la arena? ¿Quién va a construir en un cimiento falso? ¿Sabe quién? Nosotros. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, sabiendo que sin Dios nada podemos hacer. Cuando escuchamos su palabra y conocemos sus estatutos, sus ordenanzas, y aún así hacemos nuestra voluntad. Amigo o amiga que me escuchas el día de hoy, ¿cuáles son tus prioridades este año? ¿Hacerte rico? ¿Hacer más dinero? ¿Tener más poder? Quiero mencionarte a una persona que se menciona en la palabra de Dios y fue el apóstol Pablo, que era una persona que alcanzó muchos títulos, alcanzó muchas cosas, pero ¿sabes qué fue lo que él dijo cuando él conoció a Cristo? Doy todo lo que tengo, todo lo que soy, por basura, por conocer a Cristo. ¿Sabes? Cuando conoces a Cristo te das cuenta que lo poco que pudiste hacer por tus fuerzas es nada a lo que Dios puede hacer en tu vida. Y así como estos dos hombres de la historia, así hayas hecho tantas cosas, si todo lo que has hecho no está fundado en Cristo, así como la casa de este hombre se va a derrumbar. ¿Sabes? Cuando yo era niña escuché un canto que decía, no confunda religión con salvación. Decía el canto, religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que sientes. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas acuden a la iglesia, ya sea por tradición, por costumbre o simplemente por compromiso, porque se sienten mal el no acudir a una iglesia, pero en realidad no hay una relación directa con Dios, íntima con Dios. Sales de la iglesia, sigues siendo la misma persona y no te acuerdas de Dios hasta el próximo domingo, que es tiempo de regresar a la iglesia. Eso no es tener una buena relación con Dios. Tener una buena relación con Dios es buscarlo cada día, depender de Él, reconocerlo en tu corazón, aceptarlo. Dice la palabra, creer en tu corazón y confesarlo. Como hijos de Dios los invito a que examinemos nuestra vida. Y si piensas que algo te falta, si piensas que en algo has fallado, es el momento de arrepentirte, es el momento de arreglarlo y pedir perdón a Dios, pedir perdón de corazón, porque al final del día, como decía el versículo que leímos, al final del día, el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo, haberlo aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y haberlo obedecido, será lo importante. Así es que medita en lo que acabamos de escuchar y sabes, Dios está presto para escucharnos. Cualquier cosa que le queramos decir, puedes estar seguro que Él te escuchará mientras tú lo hagas de todo tu corazón. Sabemos que nadie es perfecto y nadie va a alcanzar nunca la perfección de Dios. Pero recuerda que Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón.
Y si tú eres una persona que dice, sabes, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en la presencia de Dios y quiero gozar de esa vida eterna, pero yo nunca lo he recibido en mi corazón. ¿Sabes? Tú puedes hacerlo. Es algo muy sencillo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te gustaría hacer esa confesión en este momento? ¿Te gustaría aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu vida? Te voy a pedir que hagas esta oración después de mí. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, porque gracias a eso puedo ser llamado tu hijo. En esta hora, Señor, en esta hora te pido que perdones mis pecados porque reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador y te invito a que entres a mi corazón y seas el Salvador y el dueño de mi vida desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Felicidades! Has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora eres un hijo de Dios. Decide obedecerle y aplicar su palabra a tu vida. Que Dios te bendiga. 5 minutos de esperanza. Conectados con Dios.